Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a nuestra séptima clase. Vamos a ver los últimos mandamientos que nos corresponden en este día, que es el séptimo, el octavo y el noveno y décimo mandamiento. Vamos a iniciar con una oración. Oremos. Bendito Señor Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra. Te damos gracias porque tú eres el que nos has dado todo lo necesario para nuestra vida diaria. No solamente nos das las cosas materiales, sino que también provees el alimento espiritual que lo tenemos en tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por las veces que hemos errado a lo que tú nos pides. No nos tomes en cuenta nuestros pecados, sino que ve el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Está con nosotros en este estudio para que aprendamos lo que tú deseas y seamos fortalecidos a través de tu palabra. Te pedimos también, Señor, por todos los que están pasando por enfermedad, por alguna dolencia, por los que están pasando por el virus del coronavirus. Y también, Señor, en este día te pedimos por Sol Ortiz, que está un poco enferma, nos ha mandado algunos mensajes sobre esto. Tú conoces perfectamente su situación, tú conoces lo que está pasando en estos momentos. Te pedimos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que le concedas pronto alivio. Guarda también, Señor, a todos los que se ocupan en cuidar de los enfermos. Y permite, Señor, que también puedan todas estas personas que están pasando por alguna necesidad física o espiritual que puedan recibir y escuchar de tu palabra, para que ella les dé lo que ellos necesitan para su espíritu, para su aflicción. Señor, quédate con nosotros en este día y todo esto te agradecemos y te pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, entonces, como dijimos, tenemos nuestra séptima lección de las enseñanzas de Jesús, eh, la ley y el evangelio. Tenemos la oración que teníamos programada, pero que ya tuvimos la otra oración que acabamos de tener. Entonces vamos a las preguntas de repaso. Eh, ya vimos el video de preparación para nuestra clase. Entonces vamos a ver las preguntas de repaso para esta ocasión. Ray Rivera, ¿tenía algo que decir? No, era para la pregunta, pero está bien. Ah, ok. Hágala. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Alejandro Gordillo. No hurtarás. Ok. Ray Rivera. Amén, eso mismo es, no hurtarás. Ok, perfecto. Entonces tenemos ahí la respuesta. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Alejandro Gordillo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ok. Ray Rivera. Ya se me fue el hermano adelante. Sí. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ok. Patricio Rivero. Ok, entonces, siguiente pregunta. Bueno, ahí tenemos la respuesta que ya ustedes bien dijeron. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Ray Rivera. Ahora sí, no codiciará la casa de tu prójimo. El noveno mandamiento. Ok, correcto. No codiciarás la casa de tu prójimo. Alejandro Gordillo. También está no codiciar la mujer, ni las cosas, ni los animales, o sea, no codiciar las cosas que posee el prójimo como tal. Ok, esa ya sería la respuesta de la siguiente, que es ¿cuál es el décimo mandamiento? Y como ya nos Ay, qué dijiste, pena, me equivoqué. no, está muy bien. Tiene el mismo sentido. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. Ray Rivera. Ya eso era, quería añadir eso era lo último. Usted lo dijo. Exactamente. Siguiente pregunta, según el video, ¿por qué es importante recordar Romanos 7:25 mientras estudia los mandamientos? Ray Rivera. Amén.
porque nos hace entender que nunca seremos perfectos ante la presencia de Dios. Ok, Por eso fue que el mismo Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me ok, librará de este cuerpo de maldad? Más, como dice el 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. correcto, muy bien. Patricio Rivero. Patricio Rivero. ¿No? Ok. Así, Entonces, no, sí, solo, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo tendremos salvación, solamente por Él. sí, exactamente. Entonces tenemos con este texto, que ya también nos apoyó en leerlo Ray Rivera, tenemos que la ley nos muestra nuestro pecado, lo vemos completamente en nuestro cuerpo, lo vemos al ver los mandamientos, vemos que nos muestra qué tan pecadores somos, ¿verdad? Y que no podemos cumplir, pues hasta ahorita con todos los 10 mandamientos en mente, encontramos que no podemos cumplir ni el primero, ni el segundo, y así sucesivamente hasta el 10º. Nos muestra nuestro pecado. No hay esperanza en la ley porque para poder tener esperanza en la ley necesitamos cumplirla perfectamente, lo cual no logramos hacerlo. Y con esto también nos ayuda un poquito en que necesitamos acudir a Jesús para una verdadera esperanza. Nos ayuda a ver que nosotros no tenemos esperanza en nuestras propias obras, que no podemos ir hacia la ley y decir, me voy a salvar porque cumplo la ley, sino que nos muestra la condición completa de pecado en la que estamos y nos hace ver que necesitamos de la ayuda, necesitamos de un Salvador, necesitamos acudir a Jesús para una verdadera esperanza, ¿verdad? Entonces, esas fueron las preguntas de repaso. Ahora fue un poquito más rápido en cuanto a las preguntas de repaso. La lección número 7, en la que vamos a estar hablando un poquito sobre estos mandamientos y haciendo unas preguntas para analizarlas. Primeramente encontramos esta primera parte en la primera diapositiva, en la que pues Dios no solamente se interesa en nuestras acciones exteriores y en nuestras palabras públicas, sino también en las raíces de nuestro pecado, nuestros pensamientos, nuestros deseos. No solamente es las cosas que logremos mostrar ante el mundo, es parte de lo que hay dentro de nosotros, lo vamos a mostrar ante el mundo, pero Dios no quiere solamente que sea una máscara de lo que es un cristiano, sino que eso venga desde lo profundo, desde nuestros pensamientos. Y lo hemos ido viendo a través de los mandamientos que hemos visto hasta este día, de todos los mandamientos, en que no solamente son las acciones, sino los pensamientos, las palabras, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, también como tenemos esta imagen del pensador, nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro ser, eso es lo que también se enfoca nuestro Dios. La siguiente imagen en la que también vamos a seguir hablando en las siguientes preguntas sobre los pensamientos malvados y pecaminosos de nuestra mente. Son los que crecen en palabras y acciones malvadas, acciones pecaminosas y cosas no hechas que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros empezamos a pensar en las cosas que vamos a hacer y que son pecaminosas, y después que del pensamiento nosotros logramos o llegamos a hacerlas, entonces también caemos en pecado. Pero también vemos en las que Dios nos dice, haz esto, y que nosotros omitimos el hacerlo. Entonces caemos en pecado, pensamiento, en palabra, en obra, en acción y omisión, ¿verdad? En lo que hacemos y en lo que no hacemos. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta, podríamos decir, hasta odia lo que Dios quiere, hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacer las cosas que Dios nos pide y lo que Dios nos exige. Y simplemente si nos ponemos eso en mente y lo podemos reflejar en nuestra vida, cuando nos dice tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, el resumen de los 7 mandamientos, de los últimos 7 mandamientos,
realmente nosotros no queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y pensamos primero en nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta, aborrece lo que Dios quiere para nosotros, pero es algo que es bueno para nosotros. Pero también, por otra parte, nuestra naturaleza que ya ha sido renovada por la obra de nuestro Señor Jesucristo, la nueva criatura, esa se deleita en la palabra de Dios, se deleita en hacer las cosas de Dios. Y cuando cometemos pecado es la que nos hace sentir culpables porque sabe la ley de Dios y muestra o siente que ha hecho algo en contra de lo que Dios hizo por nosotros o lo que Dios nos pide. Entonces, cada día nosotros luchamos y cada día tenemos que ir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo para recordarnos de lo que Él hizo allí por nosotros. La siguiente diapositiva, en el séptimo mandamiento, que ya lo escuchamos hace unos momentos y en el video también, Dios busca proteger nuestras posesiones materiales, y desde las más pequeñas hasta las más grandes, porque cada una de estas posesiones que nosotros tenemos siempre son de valor para nosotros, ¿verdad? Desde un pequeño ahorro, desde un pequeño carro hasta una mansión gigante, todo lo que nosotros hayamos logrado siempre son algo que son importantes para nosotros y que han tenido o hemos tenido que trabajar mucho por ellos. Entonces, Dios quiere proteger todas nuestras bendiciones materiales que Él ha puesto en nuestras vidas. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Todas las cosas que tenemos, como dijimos, grandes, pequeñas, que tal vez para otros son insignificantes, pero para nosotros a veces son muy importantes, todo eso, dice, descienden de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Y la última diapositiva de esta ocasión para la explicación, para la pequeña explicación, tenemos en Proverbios 22:1, nos dice, mejor tener buena fama que muchas riquezas. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Y esa es una de las cosas que queremos hablar un poquito en estos momentos, en la que la reputación, el buen nombre que nosotros tenemos, es algo grande para nuestra vida y es algo que nos ayuda para, incluso para los trabajos, para las cosas que hacemos, para cómo nos ve la gente, ¿verdad? Entonces, Dios quiere proteger nuestra reputación. Dios quiere que nuestra reputación no sea arruinada por los chismes, por palabras que no son verdad, que son mentira, y defender la reputación no solamente de nosotros, sino de la del prójimo. Y por eso nosotros podemos decir, no quiero que mi reputación sea arruinada por mentiras, por chismes, pues también quiero que la de otro no sea arruinada por mentiras o por chismes. Entonces, Dios defiende todo lo que se refiere a nuestra reputación, a nuestro buen nombre. Pero también podemos ver que este mandamiento no prohíbe que le mostremos a alguien su pecado. Queremos, cuando alguien cae en pecado y está sin arrepentimiento, queremos mostrarle claramente lo que es su pecado. No en chismes, no en buscar otro lado, otra forma de llegar a la persona, sino decirle directamente, este es tu pecado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que vea en qué situación está, vea que si sigue en ese pecado puede llegar hasta los infiernos y pueda ahora también la ley hacer aplastar a esa persona y ver la necesidad que tiene de su Salvador, ¿verdad? Pero también en esa parte necesitamos siempre hacerlo de una forma con humildad, con respeto, recordando siempre, si es un pecado privado, nosotros tenemos que ir en privado con esa persona. Y si es un pecado público, también tenemos que tratar ese pecado en público, pero nuevamente con humildad, con respeto y con tacto. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco arruinar la reputación de otras personas. Hasta aquí la sección de explicación. Ahora vamos a las preguntas para pensar. Primera pregunta. Ya dijimos, codiciar es un pecado. Queremos algo que no es cuando queremos nosotros algo que no es la voluntad de Dios, dárnosla. También nos lleva a muchos otros pecados. ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? ¿Qué piensan? ¿Cómo el codiciar nos podría llevar a otros pecados? ¿Ray Rivera?
Sí, hermano, cuando nosotros empezamos a codiciar, empezamos a pensar, a desear la cosa de otra persona. Entonces esto nos puede llevar a nosotros robar si es una propiedad, si es, ejemplo, una mujer, puede ser hasta matar, que lo hemos visto eh, en la noticia cada rato. ¿sí? Es decir, que nos puede llevar a robar por un lado si son posesiones y si es, como ejemplo, mujeres ajenas, hasta matar. Ok, ¿Ven? sí, muy bien. Alejandro Gordillo. El, el codiciar puede llegar a generar que una persona tenga que mentir para llegar a mostrar algo que no tiene para conseguir eso que tiene. Y pues como se nos mostró en el ejemplo, podría llegar hasta matar a una persona con tal de conseguir eso que está codiciando. Ok, sí. Muy bien, entonces vamos a ver algunos exponentes. Rey Rivera. Sí, hermano, el ejemplo que dio el video fue el de Jezabel y el rey Acab, cuando codiciaron la tierra de esta otra persona, me olvidé el nombre, De y Nabot. no solamente lo llevó a mentir, sino también a robar y a matar. Sí, muy bien. Alejandro Gutiérrez, perdón. Sí, y el libro de Proverbios lo declara muy perfectamente lo que es la codicia y las consecuencias con las cuales lleva la codicia e incluso lleva incluso hasta mentir. Proverbios 6:17 dice que ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Uno por la codicia puede llegar a matar sangre inocente, a cometer delito, a ensuciarse las manos, la conciencia, por adquirir bienes del prójimo. Y es ahí donde está el peligro, porque muchas veces nosotros caemos en eso. Muchas veces inconscientemente deseamos algo, pero nosotros como cristianos tenemos que mantenernos o tratar de mantenernos al margen de lo que es codicia. Muchos de la antigüedad también cayeron en codicia y el mismo rey Ezequiel también, perdón, también se sintió, y Ezequías también, pero fue tan su dolor que le clamó a Jehová que lo perdonara, que le ayudara a poder curar ese dolor que se sintió por haber transgredido. Entonces, la codicia es un pecado que lleva de la mano todos los otros mandamientos: muerte, avaricia y cárcel, porque la codicia lleva a la muerte y la muerte lleva a la cárcel. Ok, sí, muy bien. Y con esto podemos ver el siguiente versículo que tenemos ahí en pantalla, que dice Santiago 1:14 y 15. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, es una parte interesante esta en cuanto a de dónde vienen todos los malos deseos eh, y que producen el pecado, ¿verdad? A veces queremos tratar de decir el pecado viene de otro lado, el pecado viene de, por ejemplo, de, no sé, la vecina que no sé, que está muy, su vestido es muy provocativo, o de la persona que dejó sus posesiones valiosas ahí a la vista de la gente. Si nosotros no tuviéramos el pecado dentro de nosotros y no nos sedujera desde dentro de nosotros, pues podría estar la mujer como quisiera, podría el vecino dejar sus posesiones valiosas por ahí y no buscaríamos quitar esas posesiones, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde viene el, los deseos malvados? Pues viene de nosotros mismos, ¿verdad? Por eso dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Viene desde dentro de nosotros mismos.
El siguiente versículo, esto nos habla un poquito de Eva. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apreciable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. ¿Qué es lo que pasó con Eva? ¿Con qué empezó su pecado? ¿Ray Rivera? Codició el fruto del Sí, conocimiento del bien y del mal. sí, correcto. Dice que lo vio y era un fruto codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Entonces, Sí, podríamos, ella misma, Adán también incluso podrían haber dicho, y lo dijeron, ¿verdad? Es que la serpiente me tentó y comí. Pero ellos vieron y cayeron seducidos ante los engaños del diablo, los engaños que dijo, pues con que Dios dijo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el pecado viene desde dentro del corazón. Siguiente versículo, 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Y nótese aquí, ¿qué es lo malo con el dinero? ¿Será que que simplemente, el rico o el que tiene mucho dinero es el que va a caer en pecado y el que es pobre, no? ¿Rey Rivera? sí, ahí la palabra que hay que subrayar es el amor al dinero. Y Exactamente. cuando subraya esa palabra, quiere decir que cuando uno ama tanto el dinero, que lo pone primero que a Dios. Sí. Exactamente, y por eso es raíz de todos los males, dice, no dice raíz de todos los males es el dinero, sino el amor al dinero. Alejandro Gordillo. Sí, o sea, es que el que ama el dinero tiene al dinero como su amo. Y Sí, el mismo Señor dijo, uno no puede servir a dos amos. Y por lo tanto, si uno tiene al dinero como si fuera su amo, va a hacer lo que sea por conseguir ese dinero. Y no es bueno. No es malo tener dinero, no es malo ser una persona próspera, pero si esa prosperidad o si ese dinero que uno tiene se vuelve la prioridad número uno para uno, ahí es donde se vuelve malo. ok, muy bien, sí. Esa es siempre, no sé si ya lo he comentado aquí, siempre las prioridades que tenemos en nuestra vida siempre es Dios, familia, trabajo. Si cambiamos esas posiciones, se va a cambiar mucho en nuestra vida. Y si ponemos como amor, como primera prioridad de nuestra vida el dinero, pues también va a cambiar todo, ¿verdad? Porque no va a ser simplemente, pues necesito dinero para mis cosas necesarias, sino que ya es una obsesión por tener más y más y más, y se olvida uno completamente de todas las cosas con tal de tener este dinero. Entonces, el amor al dinero. El dinero, las posesiones, son bendiciones también que Dios nos puede dar, ¿verdad? Entonces, no simplemente podemos decir, los ricos son pecaminosos y los pobres no. Simplemente el que tiene amor al dinero, el que lo ve como más importante, el que incluso lo tiene como su Dios incluso, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Alejandro Gordillo, que el que tiene como su Señor al dinero. Ejemplos de robo, falso testimonio y el codiciar en Proverbios 20. Aquí vamos a hacer podríamos hacerlo en grupos, pero pues ahora no estamos tantos, estamos 12 conmigo, perdón. Entonces podríamos ir viendo los versículos. ¿Qué es lo que queremos hacer en esto? Vamos a ver este texto y vamos a ir identificando los ejemplos los ejemplos claros de robo, de falso testimonio y de codicia. Entonces vamos a ir leyendo y ahí vamos viendo los ejemplos de robo. Primeramente de robo. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, vemos una diapositiva, la primera diapositiva, y vemos dónde está robo, dónde está el falso testimonio y dónde está codicia en en los primeros versículos, perdón. Dice, beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No es de sabio cerrar por su culpa.
El enojo del rey es como el refugio de un león. Enfurecerlo es atentar contra uno mismo. Al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. Llega el invierno y el perezoso no siembra. Cuando llega el verano, no haya comida. ¿Tenemos aquí algún ejemplo de robo, de falso testimonio y de codicia? 17. ¿No? No. Ok. Vamos al Ray Rivera. Sí, mi hermano, cuando dice blasfemar, está mintiendo. Al principio, dice bebe vino o bebida embriagante, te lleva a blasfemar y a causar alboroto. Ok. Cuando dice blasfemar, ahí cuando uno blasfema, uno está mintiendo, ¿sí o no? Pues depende, todavía es pecado, pero depende qué tipo de blasfemia se utilice. Normalmente podríamos decir una blasfemia es decir algo en contra de Dios, y ciertamente cuando decimos algo que es contrario a lo que es Dios, pues estamos diciendo alguna mentira, ¿verdad? Entonces, si decimos que Dios es injusto no sé, podríamos decir ahora, Dios es injusto porque no tenemos todos trabajo, porque algunos familiares han contraído virus, y entonces estamos blasfemando contra Dios, estamos diciendo algo que no es cierto y en parte es mentira. Ray Rivera. Y un ejemplo perfecto también viene siendo cuando los fariseos acusaron a Jesucristo de haber hecho los milagros por mano de Belcebú Okay. y no dándole el Espíritu Santo. Es decir, que estaban blasfemando, pero también estaban mintiendo. Okay, sí. Porque Jesucristo lo hacía por vía del Espíritu Santo, no por vía de Belcebú. Ok, correcto. Muy bien, entonces esta la tenemos. Siguiente diapositiva, siguientes versículos 5 al 8. Para la mente humana, los consejos son tan profundos como el océano, alcanzables solo para quien es entendido. Son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? El hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Cuando el rey ocupa el tribunal de justicia, le basta una mirada para despejar todo mal. Tenemos ejemplos aquí de robo, falso testimonio o codicia. No. Ok. No. Siguiente. Versículos 9 al 12. No hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado, perdón. Las pesas y las medidas falsas son cosa que al Señor le repugnan. Por sus hechos, hasta un niño deja ver si su conducta es limpia y recta. El Señor nos dotó al mismo tiempo de oídos para oír y de ojos para ver. Tenemos aquí algún ejemplo de robo, falso testimonio o codicia. Versículo El 10. 10. El El 10. El 10. Las piezas y las Sí. medidas falsas son Alteración. cosas que al Señor le repugnan. Robo. Ok. Es robo, sí. Está hablando ahí de algo que en México casi no pasa, ¿verdad? Bueno, creo que en la mayoría del mundo, de manipular las medidas para que no, para tener un poquito de más ganancias, ¿verdad? Entonces, aún eso es un robo, el manipular las medidas, el no dar kilos exactos o las medidas exactas que estamos vendiendo, eso es un robo. Aún cuando dicen es que, por ejemplo, en el caso de las gasolinas, dicen es que para que no sea visto como robo hay un cierto porcentaje para que no sea robo, pero todavía si no es un tal cual lo están vendiendo, dicen te estoy vendiendo litros o kilos, tiene que ser lo que ellos están diciendo. Así falta es un robo. Entonces, ¿qué más? Ya vimos ejemplo de robo ahí, de falso testimonio y de codicia.
¿no? Ah, no hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado, pues tanto el 9 como el 10, perdón, Martín Aguilar, Sí, precisamente el 9, ok, donde dice que no hay nadie, lo que usted está leyendo, sí, que sí, pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado, pues la verdad son mentirosos, ahí están sí, mintiendo. Sí, entonces, pues, ¿quién es limpio de corazón? Nadie, sí, excepto sí, Dios, ¿verdad? sí, correcto, no hay nadie y es una parte, ¿verdad? Que no hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado, y si lo hace, pues está mintiendo, está pecando también, incluso, Alejandro Gutiérrez. También se ve que es un corazón que trama deseos, es un corazón que trama planes perversos, porque los deseos nacen del corazón y al nacer del corazón nacen los deseos que son vergonzosos y traman. Entonces, acá te está viendo de que el corazón está tramando perversidad y un corazón que está engañando y quebrantando los deseos y quebrantando la ley. Ok. Siguiente. No seas dormilón y jamás serás pobre. No pegues los ojos y el pan nunca te faltará. El comprador dice que lo que compra es malo, pero en cuanto paga, alaba su compra. Abundan el oro y las piedras preciosas, pero los labios prudentes son una joya. Despoja de su ropa despoja de su ropa y reténla en prenda al que salga fiador de algún extraño. Aquí tenemos algunos ejemplos de robo, falso testimonio o codicia. Sí, en el versículo 14, el comprador dice malo y caro, pero luego se va y presume del buen negocio que hizo. Ok, está, y es algo que a veces incluso podemos verlo mucho cuando regateamos a la gente, ¿verdad? Es que vamos a comprar y tratamos de verle todos los defectos para que se baje el precio, ¿verdad? Entonces también estamos ahí haciendo una cosa mala, aun cuando le lleguemos a comprar, ahí el versículo dice, el comprador dice que que lo que compra es malo. ¿Por qué? Porque no quiere pagar tanto, tal vez. O incluso está dañando el nombre del vendedor, ¿verdad? Porque está diciendo, pues esto que estoy comprando es malo, eres una persona que vende cosas malas. Pero después, cuando ya paga, alaba su compra, entonces ya se siente que ha comprado algo bueno. ¿Ok? ¿Algún otro ejemplo aquí? Alejandro Gutiérrez. Sí, en Proverbios también, capítulo 6, versículo 16, y en su parte B y el 19 dice que los pies van corriendo a la maldad y un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo lo que él siembra, la discordia entre hermanos. Entonces aquí lo que está haciendo está sembrando la discordia, porque el solo hecho de estar comprando un producto que está malo, la persona de al lado lo puede escuchar y ya está sembrando la discordia para el vendedor. Entonces nosotros mismos ya estamos cayendo en el juego y estamos cayendo en tener testigos falsos para que digan que está malo y así se va corriendo la voz y al final el vendedor termina siendo injuriado por una falsa calumnia. Sí, sí. Alexander Duque. Alexander Duque. Sí, perdón, no sé si el 13, de ahí el mismo que estamos, no seas dormilón y jamás serás pobre, y no pegues los ojos y el pan nunca te faltará, eh, que cuando se es dormilón o perezoso, lo que sea, uno termina codiciando el pan de otros y lo que tienen otros. No sé si de pronto ese 13. Ok, se puede llegar hasta ese punto, ¿verdad? Aunque directamente simplemente nos está dando un consejo
de no ser dormilón, sino al contrario, trabajador, ¿verdad? Para no ser, aun cuando dice jamás serás pobre, no pegues los ojos y el pan nunca te faltará, eso de mantenernos activos y no, este, es, que puede llevarnos al final de cuentas a veces que muchos hacen, eh, pues es que yo no trabajo, yo no hago nada y después ven, el otro está teniendo buen tiempo, está ganando bien, pero es porque tal vez se metió en algo chueco, cosas así, cuando la persona no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Alejandro Gordillo. Sí, también quería decir que, digamos, cuando una persona es perezosa o como dice dormilona, a veces quiere que las cosas le caigan del cielo y empieza a codiciar todo lo que los otros han conseguido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y quieres que le llegue fácil, que le llegue sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y pues ahí es donde empiezan los problemas en ocasiones. Los pecados van llegando de uno en uno para él intentar con el mínimo esfuerzo conseguir lo que el otro consiguió con esfuerzo. Sí, correcto. Siguiente parte de versículos. Qué sabroso sabe el pan de mentira, pero al final acabas con mal sabor de boca. Con los consejos se ordenan los planes y con buena estrategia se gana la guerra. El que es chismoso revela el secreto. No te juntes con gente boquifloja. La muerte más sombría le aguarda al que maldice a su padre o a su madre. Tenemos aquí ejemplos de robo, falso testimonio, de codicia. Sigue en el versículo 17, dice, si sabe bien el pan que se consigue estafando a los demás, pero después será como llenarse la boca de harina. ¿Ejemplo de qué es? Ese es de estafa, de robo. Al Correcto. estafar a una persona estamos robando. Sí, sí. Y incluso puede ser también, bueno, Ray Rivera, antes de mi comentario. ¿Sí? Sí, el 10 y, ¿cuál es el 10 y? El primero dice, qué sabroso sabe el pan de mentira. Ahí está mintiendo. Ok. Le dijo, ¿cuáles son las tres? Sí, sí, los tiene ahorita. Ujú. Ok, Martín Aguilar. Sí, estoy viendo el 19. Ok, Dice, 19. el que chismoso revela el secreto. No te juntes con gente boquifloja. Aquí estos chismosos pueden mentir y también a la vez pueden dar falso testimonio por su chisme. Pueden hasta crear, en este caso, como en el caso de Jezabel, por chismosa y por su cizaña, la sembró, hizo mal y hasta mataron para poder llegar a la codicia. Aquí en este caso, este chismoso revela secreto, no te juntes con boca porque floja, porque es una prevención que nos hace a no estar mintiendo y no dar falso testimonio a las personas. Es lo que yo veo Ok. aquí. Sí, sí. Sí, en esa parte podríamos decir, creo que como dicen, en toda la gente, en todos los amigos, siempre hay los diferentes amigos que conocemos por alguna situación en especial, ¿verdad? Y creo que la mayoría o muchos de nosotros conocemos a personas que hablan mal de otro mientras están con nosotros y cuando llega esa persona, lo adulan, le dicen cosas buenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Que cuando nosotros no estemos, pues así van a hablar de nosotros también, ¿verdad? Entonces, así es fácil de encontrar quién le gusta decir cosas de la gente, de hablar mal de las personas. ¿Quién más había levantado la mano? Bueno, el versículo 20, ¿podemos encontrar algo ahí? ¿Qué es? Sí, ¿Sí? bueno, puedo hablar ya sin ¿Sí? levantar la mano. Aquí nos habla, precisamente está deshonrando el cuarto mandamiento. Perdón, sí, el cuarto mandamiento dice, ¿Sí? honra a tu padre y a tu madre. Pues al no honrarlo, pues podemos mentir, podemos dar falso testimonio,
podemos robar. Entonces, incluye varios, es el capítulo 20. Entonces, no sé, en mi punto de vista es ese, no sé los demás que usted qué opine. Ok, sí, sí, parte, sí. Alejandro Gutiérrez. Sí, y Proverbio 16:20 también dice, obedece, hijo mío, los mandamientos de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre, sujétalos siempre a tu corazón y átalos a tu cuello. Entonces, acá, como bien dijo el hermano, eh, hay que respetar la ley y respetar, honrar padre y madre. Entonces, la ley que nosotros como cristianos o como vamos creciendo, la ley siempre tiene que estar atada a nuestro cuello y estar siempre meditándola. De hecho, la Biblia dice que la lengua es un arma de doble filo, incluso puede matar, incluso hasta el más débil. Entonces, si nosotros transgredimos la ley y no la guardamos en el corazón y no la practicamos, ya estamos cayendo en pecado y estamos cayendo en la codicia, estamos cayendo en la flojera, estamos cayendo en la mentira, estamos cayendo en la injuria, porque no guardamos la ley ni tampoco la abrigamos en nuestro corazón, ni tampoco la ponemos en práctica, ni tampoco la enseñamos, porque la ley hay que practicarla y enseñarla y ponerla a nosotros mismos como ejemplo en el tratar bien al hermano, en tratar bien al amigo. Entonces nosotros ya estamos poniendo en práctica lo que es los mandamientos. Y en este caso es poner acá el versículo 20, honrar padre y madre, y sujetar bien la ley que fueron los 10 mandamientos y abrigarlo en el corazón y ponerlo en práctica. Ok, muy bien. Siguiente parte de versículos, 21 al 24. Al principio se adquieren bienes deprisa, al final eso no es ninguna bendición. Nunca digas, me voy a vengar. Mejor deja que el Señor lo haga por ti. Al Señor le repugnan las pesas falsas. La balanza falsa no es nada buena. Si el Señor dirige los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre entender su camino? Ejemplos aquí de robo, de codicia o de falso testimonio. Versículo 23, pastor. El Señor detesta el uso de las pesas falsas y condena el uso de las balanzas adulteradas. Ok. Entonces, ejemplo de robo tenemos ahí. ¿Alguna más? Martín Aguilar. En el capítulo 21 dice, al principio se adquieren bienes de prisa, al final eso no es ninguna bendición. Si se adquirieron bienes de prisa fue por robo, es lo que trata de decir, porque no son bendiciones. Las bendiciones vienen de Dios por tu trabajo, por todo lo que haces, pero honestamente. Entonces aquí eso nos indica, si son bienes de prisa son porque son robadas por alguna razón, por alguna estrategia que usaron para poder conseguirlas. Ok, puede ser, aunque no nos declara directamente que sea así. Hay muchas formas en las que pueden llegar los bienes deprisa, ¿verdad? Pero muchas veces sí llega a pasar que sea por causa de algún manejo inadecuado o por algún tipo de robo o algún uso, digamos, de trabajo que no es digno, cosas así, ¿verdad? Pero hay Estafa, personas que sí pueden, negocios turbios. sí, negocios turbios, sí. Pero también hay personas que de repente les ha llegado un buen negocio ya sea que hicieron un buen negocio o les entraron en un buen trabajo y de repente hicieron que creciera sus bienes rápidamente, pues todavía también es una bendición, ¿verdad? Pero puede ser y en parte también no podríamos decir con toda certeza que ahí podríamos encontrar eso. Alejandro Gordillo. Alejandro Gutiérrez. El versículo 22 dice, nunca digas me voy a vengar, mejor dejarlo que el Señor lo haga por ti. Y tenemos un claro ejemplo, cuando Ezequías eh, se confió tanto en Jehová que incluso le rogó porque iba a ser atacada Jerusalén e Israel por la idolatría. ¿Y qué hizo? Mató a 185.000 soldados del ángel de la muerte. Acabó con todos los soldados más potentes y de hecho quedaron los más débiles. Entonces, acá podemos ver y darnos cuenta de que él
siempre pelea por nosotros y siempre nos libra. Y Él se encarga, porque la justicia es de Él, no es del hombre. Él se encarga a su debido tiempo de hacer la justicia y de aclarar, porque de hecho la Biblia dice que la verdad siempre sale a la luz y la mentira siempre queda al descubierta como mentira. Entonces acá Jehová siempre va a estar peleando por su pueblo y siempre está del lado de la verdad y de lo que es correcto. Cuando se ve que una injusticia tarda en llegar la verdad, pero llega. Ok, Entonces es algo importante para nosotros siempre confiar en Él y dejar todo en sus manos. No va a llegar ahora, pero va a llegar la justicia y va a llegar la verdad. ok, sí, exactamente. A pesar de que no tenemos esas, tal vez ahí, falso testimonio, robar o codiciar, pero todavía es el, la ayuda que nos da es no decir me voy a vengar, sino que confiar en que Dios es el que tiene la venganza, ¿verdad? Y también la palabra de Dios nos dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, la venganza es de Dios, no de nosotros. Siguiente parte, siguientes versículos, versículos 25 al 27. Tú solo te tiendes la trampa si a la ligera consagras algo a Dios y después de eso te pones a pensar. El rey sabio avienta como trigo a los impíos y luego pasa sobre ellos la rueda de molino. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los sentimientos más profundos. ¿Tenemos aquí algún ejemplo de robo, codicia o falso testimonio? Martín Aguilar. En el capítulo 25, donde dice, tú solo le tienes la trampa si a la ligera consagras algo a Dios y después de eso te pones a pensar. Aquí me recuerda a lo que sucede en Hechos de los Apóstoles cuando, no recuerdo del matrimonio, que el nombre del matrimonio que vendió todo, supuestamente les entregó a los apóstoles la cantidad que habían vendido, pero ellos se guardaron una parte con ellos. Entonces aquí nos indica que se están autorrobando, a tan solo pensarlo, están robando. ¿Por qué? Porque vamos a pensarlo, hijo, le voy a consagrar, vamos a decir, mi casa para el servicio de los cultos, o lo voy a considerar para poder hacer un edificio ahí para consagrado al templo, y de repente dice, no, ¿sabes qué? Siempre no. Ah, caray, estoy mintiendo y a la vez estoy robándome también algo que no le corresponde. Ok, sí, y ese es un punto interesante que tal vez no lo había yo meditado bien y es parte de lo que a veces nos llega a pasar, que a veces hacemos las cosas a la ligera y a veces damos o ofrecemos cosas a Dios a la ligera, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen, es que si me pasa esto, un ejemplo, si me saco la lotería, yo le prometo a Dios que le voy a dar X porcentaje. Y damos así a veces como a la ligera, pensando que tal vez no nos va a pasar. Y cuando de repente nos llega a dar Dios esa bendición y tenemos algo o lo que le pedimos, y después nos ponemos a pensar, y si mejor no le doy tanto, y si mejor en lugar de esa cantidad, mejor le doy la mitad, o incluso, digamos, personas que pueden decir, pues yo voy a entregar mi vida al Señor, me voy a hacer no sé, pastor, voy a estar buscando la forma de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y después cuando vemos que pues ser pastor a veces no es, especialmente si no somos como otros que buscan sacar simplemente el dinero de la gente, sino que buscamos predicarle el evangelio de nuestro Señor y encontramos que no es por así decirlo, un empleo sumamente remunerado como algunos piensan, y ya después de eso nos ponemos a pensar, pues mejor busco otra cosa y hago otra cosa. Entonces, a veces hacemos como dice, tú solo te tiendes la trampa, ahora ponemos la trampa, ofrecemos algo a Dios sin pensarlo y luego ya no lo queremos dar realmente, ¿verdad? Y la otra parte, en el versículo 27 dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los sentimientos más profundos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues, aun cuando nosotros querramos engañar a nuestro Dios,
aun cuando nosotros tratemos de transgiversar lo que dice la palabra de Dios, pues la palabra de Dios, el Espíritu, digo, la palabra de Dios, la lámpara, que escudriña los sentimientos más profundos, Dios mismo conoce todo lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pensamos. No hay nada que le podamos ocultar a Dios, aunque tratemos de engañar a toda la gente, a Dios no lo podemos engañar. Alejandro Gutiérrez. Sí, y también lo especifica Proverbios 6:23 porque dice que los mandamientos son una lámpara y la ley es una luz y las correcciones, la disciplina son el camino que lleva a la vida. Entonces, al poner el 27, como bien decía, los mandamientos es una lámpara y a la vez la lámpara que nos guía y nos escudriña y nos disciplina, porque la disciplina es un acto de amor, no es un acto de maldad, es un acto de amor. Todos los israelitas sufrieron la disciplina para poder entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener la disciplina para poder aprender acerca del Cristo y las verdades para las cuales nosotros fuimos llamados y fuimos escogidos. Porque si nosotros no recibimos la disciplina y no ponemos en práctica la ley, que es una lámpara para nuestras vidas, estaríamos en oscuridad y simplemente no estaríamos aprendiendo lo que es la verdad bíblica y tampoco podríamos estar poniendo en práctica el hablar con algún hermano o con un amigo, porque esa es la palabra de Dios, esos son los mandamientos, es una luz y una lámpara que nos guía en la oscuridad. Ok, muy bien. Siguiente parte, siguientes versículos. La misericordia y la verdad cuidan del rey, y la clemencia sustenta su trono. Los jóvenes se ufanan de su fuerza, los ancianos se enorgullecen de sus canas. Los azotes hieren, pero curan la maldad. El castigo purifica lo más recóndito del ser. Entonces, pues aquí tal vez no encontremos, bueno, no sé, si tenemos aquí algún versículo que nos hable acerca de robo, falso testimonio, de codicia, pero lo único que veo es algo, cosas bien claras para nosotros. La misericordia, la verdad, pues cuidan al rey, cuidan a todos nosotros, ¿verdad? La clemencia sustenta su trono. Si el rey es misericordioso y dice la verdad, o pasándolo a nuestra época en cuanto a los gobernantes, pues todo eso va a hacer que su reputación sea buena para con la gente, ¿verdad? Después los jóvenes se ufanan en su fuerza, los ancianos se enorgullecen en sus canas, cosas que siempre lo vemos día tras día. Cuando somos jóvenes, pues sentimos que tenemos toda la fuerza, podemos hacer muchas cosas y a veces nos tenemos ese parte de orgullo y sentimos que podemos todas las cosas. Pero también los ancianos se enorgullecen en sus canas. ¿Por qué? Porque muestran ante el mundo que tiene un largo recorrido que ha vivido y el cual le ha proporcionado sabiduría, le ha proporcionado conocimiento incluso, ¿verdad? Entonces, y después los azotes hieren, pero curan la maldad, el castigo purifica lo más recóndito del ser. También es parte de lo que a veces no queremos hacer, pero que es algo bueno incluso para nuestros hijos cuando nosotros podemos, no hablamos de simplemente golpearlos por golpear, sino cuando guiamos con una nalgadita a uno de nuestros hijos para que no sigan haciendo algo malo, pero pensando en esto, ¿verdad? Pensando que es una corrección correcta. No como a veces llega a pasar que llegan cansados del trabajo y vienen molestos por lo que les pasó y vienen y se desquitan con los hijos, ¿verdad? Eso no queremos que pase. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Nadie? No solamente comentar, pastor, que a través de este pasaje, de este proverbio, ¿no es cierto?, 20, ¿Sí? ahí queda demostrado lo que usted nos enseñaba a clases anteriores, que la ley es el espejo, el freno y la guía para nuestras vidas. A Ok. través de estos análisis de Proverbios 20, uno se puede dar cuenta de eso, que no hace que nos miremos y que nos frenemos a ciertas circunstancias de la vida, y que eso nos sirva de guía para no caer y no quebrantar la ley.
Ok. Sí, es parte todo esto, el poder apreciar la guía, el freno, el espejo de la ley, nos hace ver y poder identificar lo que es ley, lo que Dios pide, pero también nos hace ver y disfrutar del Evangelio, como a veces nos dicen, con toda su dulzura, ¿verdad? Entonces, si no tienen más preguntas, comentarios, podemos terminar aquí con una oración. Entonces, oremos. Bendito Señor Dios, gracias por las bendiciones que nos has dado, gracias por la salvación que nos has regalado en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hemos tenido esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra, tus mandamientos. Dirígenos a través de ellos, dirígenos a través de tu palabra y danos la confianza en lo que hizo tu Hijo Jesucristo, que es para nosotros, para nuestra salvación, para nuestro perdón, que ha ganado un lugar en los cielos para cada uno de nosotros. Guarda a los enfermos, a los necesitados, a los que no tienen trabajo. Y ayúdanos, Señor, cuando caemos en esos pecados que hemos visto durante estas semanas, cuando hemos fallado delante de ti. Ayúdanos a echar todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias ante Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, el cual se entregó a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En él, en su nombre, oramos. Amén. Bueno, entonces la tarea, en unos momentos más les mando el video y las preguntas que tenemos para la próxima clase, que es el miércoles a la misma hora. Y seguimos todavía para finalizar el cuestionario, el proyecto final. Se los mando al principio de la próxima.